capítulo 10, verso 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Bien, pensando entonces en lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos, algunos oran para que no hayan terremotos y que no hayan huracanes, que no hayan sequedades como estas, pero aunque nosotros oremos, eso siempre se va a dar, porque son profecías que se han enmarcado en la palabra del Señor. Y nosotros no vamos a decir: Señor, cambia tus planes. El Señor ya tiene sus planes. Pero sí vamos a orar para que el Señor nos guarde. O sea, debemos de orar para que el Señor nos guarde, porque en medio de esas circunstancias, ahí usted tiene su vida, su familia, sus parientes, sus amigos. Pero independientemente de lo que usted y yo podamos hacer, el problema es que hay tres clases de personas que se han alejado de Dios. Unas son las que no creen en Dios. ¿Se han encontrado ustedes con personas que no creen en Dios? Esas personas están totalmente alejadas de Dios porque no creen en Dios. Hay otras que se han alejado de Dios porque son religiosas, creen más en objetos o en condiciones humanas que en el mismo Dios. Y el tercer grupo de personas que ha alejado su corazón de Dios somos los evangélicos. Hay muchos evangélicos que se han alejado de Dios. Unos están dentro de la iglesia, otros están diciendo que son cristianos pero no están dentro del templo, y otros que a veces están sirviendo a su manera pero con su corazón alejado del Señor. A esos el Señor les dijo en una ocasión: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Se acuerda que Jesús dijo eso? Y entonces no le estoy diciendo historias fuera de la expresión bíblica. Entonces, ¿por qué se aleja el corazón de Dios? ¿Por qué nos alejamos? Tres cosas para continuar aquí. Jesús dice: nunca debes retroceder a las cosas que nos pueden llevar. ¿Por qué Jesús está pensando en que no debes de retroceder a las causas que nos pueden llevar a cosas contrarias a su voluntad? Primero, porque el camino de la vida cristiana no es fácil, pero sí es posible. No podemos nosotros pensar que van a ser cosas sencillas, pero sí hay que batallar y hay que luchar. Volver atrás es ceder, es rendirse, es entregar el terreno ganado o que ya hemos recorrido nosotros. Si yo regresara atrás, en el momento que yo decida regresar, entonces estoy cediendo el terreno o mi vida al enemigo, y estoy dejando atrás 34 años que el Señor me ha permitido conocerle y servirle. ¿Y cuánto tenemos que hacer para ir adelante? La Biblia dice que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, le dijo que los iba a llevar a la tierra de Canaán. Pero como habían pasado muchos años, la tierra de Canaán ya estaba habitada por personas que no eran dueñas de esas tierras. De manera que aunque eran de los israelitas, Dios se las había dado, tenían que conquistarla. Y usted sabe que conquistar no es fácil. Para conquistar hay que luchar. Para conquistar hay que tener una determinación, una meta, un objetivo. Hay que tener una razón por qué luchar. Y aquí nosotros la salvación no la hemos conquistado. La salvación es gratuita. A usted no le ha costado nada la salvación, ni a mí. Ese es un regalo que Dios nos ha dado. La salvación de nuestra vida la conquistó Cristo en la cruz del Calvario. Pero en este camino que nosotros tenemos, aunque ya somos salvos, como que ya lo tenemos todo, entonces como que nos confiamos. Si el enemigo pone muchas trabas y nos pone obstáculos para poder continuar. Es decir, cuando yo entrego el terreno recorrido o ganado, alejo mi corazón de Dios. Y esas cosas son sutiles y fáciles a veces de poder nosotros poder enfrentar. En primer lugar,
Dejar de acercarse a Dios nos puede traer lo siguiente, según Hebreos 10, 22 al 25. Lo leemos todos juntos para que podamos nosotros ver lo que la palabra del Señor dice. Leámoslo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mire, ahí usted encuentra elementos básicos. 1, no retroceder. 2, apoyarse unos con otros. 3, congregándose permanentemente sabiendo que el día se acerca. Ahora, ¿qué sucede cuando usted deja de acercarse al Señor? Un corazón con cosas ocultas o que comience a ocultar las cosas que no son agradables a Dios, entonces se va aleja de Dios. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Cuando una persona empieza, en vez de acercarse a Dios para pedirle perdón y confesar, y empieza a alejarse de Dios, entonces está engañándose a sí mismo, y eso va a traer dificultades. El que procura tener cosas ocultas, al primero que engaña el corazón es al dueño mismo, según 1 Corintios capítulo 4, verso 2 al 5. Por eso es que Gálatas también dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también cosechará. La inseguridad que se produce por la falta de la confianza y la esperanza en el Señor es porque no tenemos esa comunicación y ese acercamiento al Señor. Hoy es el tiempo para que usted pueda hacer dos cosas. Número 1, descubrir si hay algo que lo está alejando del Señor. Número 2, cómo ayudar a otros a acercarse al Señor, que usted esté viendo los que se están alejando de Dios. Porque ese es el problema que está sufriendo la iglesia cristiana en este tiempo. Dije que hay 3 clases de personas: unos que no creen, esos no tienen problema, porque eso ya no tiene ninguna relación con Dios. Los que se acostumbraron a vivir de la religión, esos, aunque tienen cierto problema, pero todavía no tienen el entendimiento en la palabra, porque se acostumbraron a vivir de la religiosidad. El problema son los evangélicos que se están apartando del Señor. Y recuerde que el problema, el enemigo no hace un plan de decirle: apártate de Dios de una sola vez. No, hace un plan de distracción, de pecados ocultos, de proyectos erróneos o equivocados en la mente, fuera del contexto de la palabra de Dios. Cuando usted canta fuera del contexto de la palabra de Dios, cuando usted ora, predica o va a discipular con ideas no de la palabra del Señor, usted se está alejando de Dios, se está alejando de la voluntad de Dios. Si usted hace prácticas evangélicas o del programa del cristianismo fuera del contexto de la palabra de Dios, se está apartando de Dios. Porque lo que Dios está buscando, Jesús dijo: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. O sea, póngalos en práctica, que es lo que el Señor quiere. En segundo lugar, nosotros hacemos siempre lo contrario del consejo de Dios. ¿Dónde está el consejo de Dios? En su palabra. Cuando yo leo entonces Hebreos 11:6, Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cuántos tenemos aquí fe en el Señor? Pero dice: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador para los que le buscan. Nosotros queremos que Dios nos dé todas las cosas para tener fe. Y Dios quiere
que nosotros tengamos fe para que Él nos pueda dar lo que nosotros necesitamos. Cuando iba a orar por un enfermo, lo primero por lo que el Señor recalcó el milagro fue: tu fe te ha sanado. No fue el milagro, primero fue la fe. Entonces, si tenemos fe, solo le estoy poniendo un ejemplo. Lo que sucede muchas veces con nosotros es que hacemos lo contrario al consejo de Dios. El Señor dice: yo amo a los que me aman. Mas sin embargo el Señor es el que nos ha amado primero. Pero ¿le demostramos nosotros al Señor que lo amamos? Obedeciéndole, sirviéndole, dependiendo absolutamente de Él. Vale la pena que nosotros podamos hacer un análisis. Esta es una de las causas entre las mencionadas por el apóstol Pablo, que llevan nuestro corazón a secarse y volverse atrás, según Hebreos 10:25. Que Dios encuentre la capacidad, el espacio y siga derramando de su amor sobre nuestros corazones para realmente nosotros poder someternos a la voluntad exclusiva del Señor. Hoy, en este tiempo que usted y yo vivimos, cuando vienen problemas, dificultades, bueno, hasta podemos llegar a pensar nosotros los evangélicos, cuando no nos apegamos a la palabra, que estamos pasando dificultades o por el desierto porque el Señor nos ha abandonado. Pero es bíblico que Dios abandone a sus hijos. Yo le aseguro que donde usted esté, ahí está Dios con usted. Jesús dijo: y yo rogaré al Padre, y Él les dará un consolador para que esté con ustedes. ¿Cuándo? Todos los días. Él les va a guiar, les va a revelar toda la verdad, Él les va a mostrar todo. Mateo concluye diciendo, el capítulo 28, verso 19, el 20, dice: enseñándole todas estas cosas. O sea, lo que dice la Biblia. Para ser discípulos hay que enseñar todo lo que dice la palabra. Y yo voy a estar con ustedes, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vale la pena que nosotros podamos considerar que Dios jamás nos va a abandonar. Y en tercer lugar, nuestro corazón se aleja cuando pecamos intencionalmente. Repito, nuestro corazón se aleja cuando pecamos intencionalmente. ¿Por qué digo intencionalmente? Por cuando ya usted y yo planificamos. Eso es como cuando un ladrón planea a dónde le va a salir al encuentro a la víctima. Cuando un violador empieza a ver a una niña o a un niño, a un joven o a una joven, lo miró el primer día, sabe por dónde camina, sabe de dónde regresa, a qué hora no están sus papás. Toda una trama de un delincuente que quiere perjudicar a un ser humano. Bueno, ¿y cómo nos choca eso a nosotros, como cristianos? Que alguien pueda planear eso. Pero cuando un evangélico planea el pecado, sabe que es pecado, pero lo planifica, lo organiza y trata de decir que no hay ningún problema, que Dios lo va a perdonar y se arropa con el manto de la misericordia del Señor. Usted me dice, pero no, en la Biblia también encontramos el Señor, nuestro Dios, no encubrió ni ocultó nada de cómo los seres humanos fallaron ante Él. ¿Para qué? Para prevenirnos a nosotros. La Biblia dice que David estaba descansando y salió a su terraza. Mientras salió a la terraza, miró a una mujer que se bañaba y él se apasionó por ella y dijo: ¿de quién es esa mujer? Y él le dijeron: es de Urías, el soldado que está en la guerra. Si hubiera doblegado la pasión con la comunión con Dios en ese momento, hubiera dicho: bueno, no puedo yo traerla porque ya está casada. Pero él no, dijo: vayan a traerla. De todas maneras, Urías está en la batalla. Y se llegó a ella, y de esa relación ella quedó embarazada. Cuando la mujer le mandó un mensaje: mire que sucede esto y esto. Entonces planeó otra cosa y mandó a traer a Urías y le dijo:
te voy a dejar que no estés en la guerra, mejor ven para acá y te vas para tu casa. Porque lo que quiso fue ocultar que Urías se llegara a su esposa y de esa, según ellos, quedara embarazada y dijeran, bueno, no es hijo de David, es hijo de Urías. Pero Urías no fue no fue a quedarse a su casa, se quedó en el palacio. Cuando David se dio cuenta, como que se sintió que los planes se habían frustrado, pero planeó otra cosa y dijo, bueno, no quieres estar en tu casa, entonces te voy a mandar otra vez a la guerra. Y le mandó una nota con el mismo Urías, le llevó una nota al general del ejército. Y la nota decía que pusieran a Urías en donde estaba más recio, donde había más peligro de muerte. Y ahí murió Urías. Pero ¿sabe qué? Dios no está tratando de matar a ninguno de sus hijos que pequen. Lo que Dios está tratando es que nosotros reconozcamos que somos pecadores y que el Señor va a perdonarnos si nosotros le confesamos nuestros pecados a Él. De hecho, Juan dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El asunto es que más tarde Dios le dijo al profeta, David ha pecado contra mí. ¿Qué ha hecho? Pasó esto y esto. Pero si yo le llego a decir que tiene que volverse a ti, me va a matar. Porque si hay personas con quien usted tiene que tener cuidado, son con aquellos que se rebelan en pecado contra Dios. O sea, tiene que ser muy sabio, inteligente, prudente, para poder ayudar a alguien de esta calidad de persona. De manera que Dios le dio un mensaje a David, le dijo, mira que un hombre de esta y esta forma tenía muchas ovejas, vino sus amigos, pero en vez de agarrar una de sus ovejas, agarró la del vecino y el vecino solo tenía una. ¿Qué podemos hacer con este hombre? Dijo el profeta. Y David dijo, pues hay que matarlo, hay que encarcelarlo. David, ese hombre eres tú. Y le dijo entonces lo que había hecho. ¿Pero qué hizo David? ¿Se llenó de soberbia o se humilló? Se humilló. Sabía que había hecho lo malo. No, la Biblia dice que no hay ni un justo alguno. Todos fallamos, todos pecamos. Pero lo que Dios espera es su humillación, su dependencia, su búsqueda, su acercamiento. Dios espera que nos acerquemos a Él. Y nos va a pasar igual que al hijo pródigo. Porque no puedo hablar solo de un pecado de inmoralidad. Hay pecado de desobediencia que nos aleja de Dios. Aún el profeta Samuel escribe en uno de sus pasajes y dice, si yo no oro a Dios, peco contra Él. Dejar de orar es pecado. Dejar de orar nos aleja de Dios. Es lo que la Biblia dice. Dejar de leer la palabra nos aleja de Dios. No amar a nuestros hermanos en la fe nos aleja de Dios. Por lo tanto, es necesario que nosotros podamos considerar lo que comienza cuando la conciencia en ciertas áreas se endurece, es porque hemos perdido el temor de Dios. Según Apocalipsis capítulo 2 verso 4 dice, y habla de aquellos que han recorrido ese camino, viendo muchas cosas erróneas. Mire, hay gente que está pecando contra Dios, porque en lugar de acercarse a Dios y de ver a Dios, están viendo los errores que otros están cometiendo. Apocalipsis capítulo 2 verso 4 nos dice que hay muchas personas que recorrieron la vida viendo a otros. ¿Y sabe qué sucedió? Dice, estos son los que han perdido el primer amor. Perdieron su primer amor. ¿Cuál primer amor? Esa de la comunión con Dios, de la relación con Dios, donde había oración, donde había comunión, dependencia, adoración al Señor. Hoy tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo. Y en cuarto lugar, Dios vino a habitar en nosotros y es su amor quien nos lleva a acercarnos a Él. Mire, todo estaba bonito. Dice la Biblia que el Señor hizo los cielos y la tierra y todo estaba bien. Creó el jardín del Edén y todo estaba bien. Creó a los animales, aves del cielo, animales marinos, silvestres y todo estaba bien.
El detalle es que al sexto día creó al hombre. Y estaba bien hasta ahí, porque la Biblia dice que el hombre fue creado para tener comunión con Dios. Pero como yo sé que los cristianos amamos al Señor y queremos hacer lo correcto con Él. Pero no se olvide que hay un enemigo que quiere que nosotros se pueda romper toda relación con Dios. Apareció la serpiente y la serpiente engañó a Eva diciéndole lo contrario al plan de Dios. Y Eva le aceptó esa idea, la compartió con Adán y los dos fallaron. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? Número uno fue no haberse dirigido por la expresión de Dios. Ese fue el primer pecado de Adán y Eva. ¿Por qué usted, teniendo una Biblia que dice que de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito, usted puede creer que Dios no va a ayudarle a usted? ¿Por qué no va a creer usted que Dios dice: yo soy tu protector, soy tu escudo, soy quien te ayudo? Pero vino la serpiente y habló a Eva y le dijo: lo que sucede es que Dios sabe que el día que ustedes coman de este árbol van a ser como Él. No hay peor error en el cristianismo que no saber lo que la Biblia dice. Porque la Biblia, Adán y Eva sabían que ya eran como Dios. Dice la Biblia que Dios los había creado a imagen y su semejanza, varón y hembra. Adán tenía una capacidad extraordinaria que Dios le había dado. Como se llama el animal más grande de la historia, fue Adán que se lo puso. Y como se llama el más pequeño, fue Adán también que lo estableció. Ese fue el primer pecado de Adán y Eva. No escuchar. Mire, usted no escuche lo que otros dicen, usted escuche lo que la Biblia dice. ¿Cuántos están de acuerdo a escuchar lo que la Biblia dice? No, pero es que aquel pastor predica así. No, que aquel otro hermano en la radio. Pueden haber predicadores de infinidad de radio y televisión. A mí me llama la atención y me interesa lo que la Biblia dice. Ahora, el otro pecado de Adán y Eva fue no reconocer que habían pecado. ¿Sabe qué le dijo Adán? Le dijo Dios: Adán, ¿dónde estás tú? Es que tuve miedo, Señor, y me escondí, porque estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te dije que no comiera? Y Adán dijo: Señor, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Porque no reconoció que él había decidido comer. Y hubiera dicho: sí, Señor, yo sé que pequé contra ti. Por favor, perdóname, ayúdame, restáurame, Señor. Y ya le dijo Dios lo que tenía que haberle dicho y habló con la mujer. Y la mujer dijo: la serpiente, Señor, fue la que me dio. La serpiente no le dio, la serpiente le dijo que comiera. Hoy es el momento que nosotros podamos considerar. ¿Por qué? Mire, Adán y Eva hubieran terminado sus días en el huerto del Edén si le hubieran pedido perdón a Dios. El problema no es los errores que usted y yo cometamos. El asunto es que no podamos reconocer que Dios es el único que puede perdonarnos y amarnos. Este amor del que el Señor habla quita todas las barreras e impedimentos que teníamos antes de ser hijos de Dios. Para acercarnos y mantenernos cerca de Dios cada momento, el Señor nos ha dado todos los elementos necesarios de vida. Y más que eso, Dios no soporta a los cobardes, aquellos que retroceden, aquellos que dicen no puedo. Miren, nosotros nos estamos ahogando del calor aquí, en este Villanueva. Lo más sabio y fácil que usted y yo pudiéramos hacer es decir: me voy a ir a vivir a La Esperanza, me voy a ir a vivir a las montañas de Copán o de Ocotepeque, porque ya las ciudades están iguales. Me voy a ir a vivir ¿a dónde? Allá a las montañas arriba de Tegucigalpa. Eso pudiera ser,
Ahora, imagínense cómo viven las personas en el oriente, los que viven en el desierto, que nosotros tenemos un tanque o un barril de agua disponible para bañarnos, y ellos tienen una fuentecita de agua así para bañarse. Entonces dicen algunos, no sé si era cierto, pero algunos dicen que los árabes, para soportar el calor, en el calor más difícil, lo que hacen es que, como uno dice, ¿y cómo aguantará esa gente andar con tanta ropa? Pero es que la primer ropa que se ponen, ellos en su primer trabajo o movimiento que hagan, lo sudan. O sea, esa ropa anda húmeda de sudor. Pero lo que hacen es ponerse la otra capa para proteger esa humedad que les da frescura, y así pueden sobrevivir en el desierto. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que buscarle una solución a la vida. Tenemos que buscar una solución. Si no buscamos una solución, nosotros mismos nos bloqueamos, quedamos bloqueados y no hallamos para dónde agarrar. Cuando hayamos cometido un error, ya sea de mirada, de palabras, de gestos, de sentimientos, de emociones, hay una salida, y la salida es buscar a Jesucristo. El Señor quiere que usted y yo podamos vencer. Y yo digo tres cosas aquí para finalizar. Los hijos no retroceden, es decir, no vuelven a la condenación. Los hijos de Dios no retroceden, es decir, no vuelven a la condenación. Romanos capítulo 6 dice: el pecado no se enseñoreará más de ustedes. En otras palabras, usted y yo tenemos autoridad contra el pecado. Pero mismo Pablo también escribe y dice: ay de mí, porque mi espíritu quiere agradar a Dios, pero esta humanidad, esta materia humana quiere agradar al pecado. Pero concluye diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora hago en la condición humana, lo hago en la fe del Hijo de Dios, para agradarle y servirle. No es fácil. De manera que si usted terminó este día en comunión con Dios y ahora está en la casa del Señor, este es un día de victoria para usted y para mí. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una batalla que el Señor nos ha dado, la victoria contra toda fuerza del mal. Por eso no podemos permitir que cosas como estas enumeradas en lo que hemos visto realmente nos separen de tan grande y magnífico amor que nos ha dado la vida y la salvación. Vale la pena que usted y yo podamos pensar: ¿qué nos aleja? ¿Qué es lo que aleja el corazón de Dios? ¿Por qué el proverbista Salomón en el 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida? Lo primero que a una persona tratan de revisar cuando ha partido de esta tierra es su corazón. Si su corazón ya no está trabajando lo normal, ya tenemos problemas. ¿Qué podemos pensar ahí nosotros? ¿Cuál es la condición de vida para nosotros? ¿Por qué la gente en medio de las pruebas y las dificultades, en vez de acercarse a Dios, se aleja de Dios? La solución en todo lo que usted y yo necesitemos en esta vida: sanidad, protección, dirección, provisión, unción de su Espíritu sobre nuestras vidas. Todo lo que usted necesite está en Cristo Jesús. Si nos acercamos a Cristo, tenemos posibilidades buenas. Si nos alejamos de Cristo, no hay ninguna posibilidad. Así que la iglesia, usted y yo, tenemos la bendición que sabemos cómo acercarnos a Dios. No permita que su corazón se aleje, ni por un problema, ni por una dificultad, ni por una necesidad,
ni por una adversidad, ni por alguna embestida del pecado, por nada. Acerquémonos, estemos cerca de Él. Vamos a tener que partir de esta tierra, por supuesto, pero el asunto no es que tengamos que partir de esta tierra. El asunto es qué tan cerca estamos de Jesús, qué tan cerca estamos de Cristo Jesús. ¿Me escuchó? Porque mientras más cerca estamos de Jesús, el Señor va a guiarnos y nos va a fortalecer y nos va a dar todo lo que usted y yo necesitemos, porque Dios anhela eso. Así que no permita que usted, su corazón se aleje de Dios, sino acerquémoslo más a Él. Póngase de pie y oramos y le decimos al Señor: muchas gracias. Señor, muchas gracias por habernos traído a este lugar. Gracias, Señor, porque tu gracia nos ha salvado. Gracias, Jesús, porque todo lo que teníamos que pagar y éramos incapaces de pagarlo, tú lo pagaste, Señor. Lo hiciste por el bienestar de nosotros. Hoy te decimos gracias y ayúdanos a entender con nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, que debemos de vivir cerca de ti. No vamos a alejarnos de ti, Señor, jamás. Queremos estar cerca de ti. Queremos orar y vivir, Señor, una vida cada día ligada a tu voluntad, a tu bendición, a tus decisiones, Señor. Señor, llévanos con bien a nuestras casas y danos la paz y el descanso de estar cerca de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.